Hola, buenos días amigos, ¿qué tal? Aquí estamos, vamos a seguir hablando acerca del arrebatamiento y me preguntan por qué hablo mucho del arrebatamiento, porque ya es el tiempo, el arrebatamiento va a suceder y muchos no creen, muchos están dudando, hay muchas formas de expresarnos y de alentarnos unos a otros con la esperanza bendita del arrebatamiento. Vamos a ver que sin el arrebatamiento, pues no hay una esperanza. Imagínense nada más. Quiten todo lo que se refiere a lo del arrebatamiento. ¿Qué esperanza tenemos? Hablamos acerca de confiar en Jesús y de tener fe. Es como la fe sin obras está muerta. Entonces, si nosotros no creemos lo que Dios va a hacer con nosotros, entonces, ¿a qué esperarlo? La esperanza bendita del arrebatamiento tenemos que esperarla y tenemos que prepararnos porque vamos a empezar a leer algunos versículos de la Biblia que hablan de eventos que sucedieron y de que va a suceder un evento increíble, extraordinario, que como leíamos en la vez anterior acerca de Lucas, cuando Jesús estaba frente a sus dos discípulos, que de repente ellos estaban emocionados platicando con Jesús y ardía su corazón cuando él partió el pan, de repente él se desvaneció. Amigos, estuve siguiendo estudiando y cuando él se desvaneció de sus ojos, háganme cuenta que se transfiguró, hubo una luz brillante en él, una luz brillante y después se apagó y se desapareció Jesús delante de los hombres que iban camino a Emaús. Pero vamos a leer unos versículos cuando, por ejemplo, sea el arrebatamiento que es inminente. Nadie sabe el día ni la hora, pero una cosa debemos de estar seguros. Debemos estar preparados para ese momento porque va a suceder. Si nosotros eh, diéramos fecha, por ejemplo, si dijeran, como están diciendo algunos, que el 18 o 19 de octubre va a ser el arrebatamiento, mm, por eso, por los estudios acerca de las fiestas judías, vamos a darles la posibilidad a esas personas. Vamos a saber que ellos ya vieron y ellos imaginan, es una imaginación. Ellos lo creen porque dicen, va a suceder el arrebatamiento, sí. En realidad no sabemos el día ni la hora, pero sabemos que el tiempo ya está, es el tiempo, va a suceder en cualquier momento. No vamos a dar fecha, no se da fecha, porque si dijéramos como nuestros queridos hermanos que están diciendo que va a suceder el rapto el 18 o 19 de octubre de este año, todavía dicen de este año. Yo digo, cabe la posibilidad de que sea posible, pero no, amigos, todo tiene su tiempo, porque ni siquiera la iglesia ha entrado a una gran apostasía impresionante donde muchos se van a manifestar y todavía la iglesia del testimonio que dé a toda la gente, todavía la iglesia va a hacer, a dar testimonio para que mucha gente se convierta a Cristo y deje en el corazón de esas personas el testimonio. Por ejemplo, tu testimonio, mi testimonio, lo dejemos a otras personas para que esas personas se conviertan al final antes del arrebatamiento y después del arrebatamiento, las que se quedaron atrás, ellos tengan alguna decisión que tomar porque será difícil en después del arrebatamiento la salvación porque habrá gran persecución, habrá decapitación y habrá muchas cosas que no nos imaginamos, ¿eh? Porque eh, para poderse, a veces hay que vivir las cosas para poder entenderlas, pero
pero si Dios nos dice que creamos con fe, lo vamos a creer. Y vamos a leer, empezando, tengo varios capítulos, varios versículos, pero vamos a leer que habla la ascensión de Jesús. Está en Lucas 24. No, Lucas sí, Lucas 24, versículo 50. Entonces dice que Jesús, después de haber hablado, Jesús después de haber dado la promesa de que Él enviaría la promesa de su Padre sobre ustedes, sobre los discípulos. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean revestidos del poder de Dios desde lo alto, el poder de Dios. Entonces lo sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. O sea, estando en el templo, ellos estaban en el templo ahí. Y quiero, estaba aquí viendo el Strong, y el Strong habla de esta palabra que llevado al cielo, es una palabra que se llama anáfero, es la 399. Propiamente dice que es arriba, alzado arriba, y significa tomar arriba, recoger, llevar. Fue llevado, tal y como dice la Biblia, fue llevado arriba. Y vemos en el capítulo de Hechos 1, porque sigue eh, esa misma información, donde los discípulos dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, los discípulos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Esa palabra alzado quiere decir que fue con un poder impresionante, algo que sucedió, que fue llevado arriba. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, así vendrá. Él vendrá, solamente voy a decirlo, Él vendrá en el arrebatamiento. Vamos a tener una reunión con Él en el cielo y estaremos en las nubes para siempre con Él. Y esta situación del arrebatamiento es que los que estemos esperando a Jesús seremos llevados para encontrarnos con Jesús en el cielo. La segunda venida de Cristo es otra situación, porque cuando venga Cristo por segunda vez, personalmente, físicamente va a poner sus pies sobre el monte de los olivos y este se va a abrir. Entonces el arrebatamiento es una cosa y la segunda venida es otra cosa, es otro evento. Entonces vamos a seguir viendo, por ejemplo, una forma de arrebatamiento. ¿Cómo va a suceder el arrebatamiento? Aquí vimos claramente que algo llevó a Jesús al cielo, algo, lo digo, como el versículo que dice, si, si el Espíritu que levantó de los muertos a Jesucristo es el mismo Espíritu que nos levantará a nosotros de entre los muertos, o los que estemos vivos seremos llevados, es el mismo poder de Dios, el poder de su Espíritu Santo. Dice ahí, Pablo dice, si es que el Espíritu mora en ti, porque la gente que no tenga el Espíritu Santo no va a ser llevado. Por eso es necesario estar llenos del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Vamos a leer, bueno, voy a irme con Segunda de Reyes 2:11, una historia impresionante, donde Primera de Reyes 2:11, no, Segunda de Reyes 2:11, perdón, es que me equivoqué, aquí está. Vamos a hablar acerca de la historia de Eliseo.
Segunda de Reyes 2:11. Cuando Eliseo sucede a Elías, es una historia impresionante y es un ejemplo de lo que nosotros podemos imaginar que es el arrebatamiento. El arrebatamiento será un evento maravilloso. Yo quiero irme con el Señor. Y miren, a mí me gusta leer la Biblia porque es el contexto. No tengo que estar este, eh, imaginando a veces cosas. Hay que creerle a Dios como va a suceder el arrebatamiento, así sucedió en ejemplos. Dice, aconteció que cuando quiso el Señor alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Fíjense lo que dice. Aconteció que cuando quiso el Señor alzar a Elías en un torbellino al cielo, o sea, ¿qué pasó? O sea, los torbellinos pueden suceder por el poder del Espíritu y se lo llevaba. Pero venía con Eliseo, Elías, y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque el Señor me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que el Señor te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé. Cállense, dice. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque el Señor me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que el Señor te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y respondió, sí, yo lo sé, cállense. Imagínense las palabras que estamos leyendo, que él sabía, pero él no lo quería dejar ir, él quería algo. Y Dios tiene planes y propósitos. Y miren, entonces Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque el Señor me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive el Señor y vive tu alma que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y otro lado, y pasaron ambos por los secos. Se abrió aquí eh, el mar o el río, dice. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Fíjense las palabras. Yo he oído que dicen que otras cosas, una doble porción de la unción, y no dice eso, dice, una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Estaba hablando de más capacidad, no estaba hablando de doble unción, o sea, no existe eso. Él le dijo, cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Fíjense lo que está diciendo, si me vieres, quiere decir que cuando sucede el arrebatamiento, muchos no van a ver, amigos. El arrebatamiento nada más es un evento exclusivo para los cristianos verdaderos, para los que tienen el Espíritu de Dios, para los que están santificados, perdonados, justificados. O sea, ustedes ya saben qué es la salvación. El que es salvo va a ser arrebatado. Los que no son salvos no. Ni tampoco los tibios, ni los mediocres, como dice un amigo. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Ahí está el significado de la doble
la doble, lo que le había pedido, la doble porción del espíritu de Elías sobre Eliseo. Entonces alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y al otro lado y pasó Eliseo. Y viendo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado del río, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él y dijeron, he aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu señor. Quizás lo ha levantado el espíritu del Señor y lo ha echado a algún monte o a algún valle. Y él les dijo, no envíen a nadie. Fíjense lo que sucedió. Dios se llevó a Elías, se lo llevó. Y así vamos a ser llevados nosotros. ¿A dónde? Pues con el Señor. En las nubes estaremos. Hay una situación que voy a ir mencionando porque cuando nosotros seamos arrebatados en el cielo, nosotros nos vamos a ir al tribunal de Cristo, donde vamos a recibir premios, galardones, las coronas que Dios nos prometió. Y van a suceder allá, es como si fuéramos a la preparación de un evento grandioso donde va a culminar con una gran cena, que es la cena del Señor, que es la cena, los invitados y no, va a estar increíble estar. ¿Tú quieres ir allá? Pues prepárate porque ahorita vamos a hablar de la preparación y vamos a leer esta forma del arrebatamiento. Hay muchas personas que dicen, que no es cierto, que eso es una doctrina nueva. No, amigos, no es una doctrina nueva. Está ahí, pero Dios está revelando su palabra. Cada día está revelando su palabra para que nosotros podamos aprender. Jesús habló del arrebatamiento. Jesús habló de esta situación. Y lo vamos a ver aquí en Mateo 24. O sea, cuando Jesús está diciéndonos a todos, eh, nos dice que nos ha dicho Él que aprendamos de la higuera, que veamos lo que está sucediendo en Israel, porque ya es el tiempo, ya está la guerra aquí. Y Jesús dice, de cierto, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué va a suceder? Lo que ya hablamos, que terremotos, epidemias, todo eso va a suceder. Va a comenzar, amigos, el dolor del parto. El que principio de dolores está terminando. Entonces, vamos a leer aquí. Y dice Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Aquí hemos nosotros sacado una enseñanza donde bueno, varios dicen, yo no lo digo así, he visto que dicen que nadie sabe el día ni la hora, y eso es verdad. Pero sí conocemos que los tiempos, sí sabemos, muchos ya estamos en el tiempo, siempre se ha dicho que viene Cristo, Cristo vendrá, Él está pronto a venir. Entonces, yo les digo a todos, el día y la hora ahí está, la fecha de Dios ahí está en su agenda, pero no ha sido revelada a nosotros, pero sí sabemos que, que Dios ya nos ha dicho en advertencia, pero nosotros tenemos que medir los tiempos. El tiempo se está acabando y el tiempo, y lo vas a ver porque va a suceder. Se están dando. Una de las cosas que dijo el Señor es que la maldad iba a aumentar antes de que empezara la semana 70, la semana de la angustia de Jacob, de la angustia de Israel, porque Israel va a ser puesto en angustia. Ahorita ustedes ven que Israel está todo expandiéndose, así está ya dominando Gaza, está atacando a Hamas y a Hezbollah, va a atacar a Irán,
y Israel va ganando la guerra y va a ganar y se va a engrandecer, pero llegará el día, porque el Señor dijo que cuando veas a todo Israel rodeado de ejércitos, va a ser puesto en apertura y va a ser algo terrible, amigos, porque Dios dijo que iba a castigar a Israel por su pecado, porque ellos no recibieron el amor de Dios, que es Cristo, lo rechazaron y lo crucificaron, y ellos permanecen en incredulidad, mas nosotros debemos de creer. Esa es la oportunidad que Dios nos da, creer, la fe por medio de Jesucristo. Entonces Jesús por eso dice que nadie sabe el día ni la hora, solo mi Padre dice. Mas como en los días de Noé, o sea, ¿cómo eran los días de Noé? Como son ahora, quizás ahora son peores. ¿Cómo eran los días de Noé? Así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Viene diciendo así como va a suceder un evento catastrófico y será imparable, así como vino el diluvio. Porque la gente de ese tiempo del diluvio se encontraba en gran perversidad, la maldad había aumentado en gran manera y no había nadie que se quisiera arrepentir, porque Noé era pregonero de justicia y predicaba, y 120 años eh, Noé predicó el mensaje del Señor de que se arrepintieran, que enderezaran sus caminos, y no quisieron. Por eso el Señor le dijo a Noé, construye el arca. Y todo ese tiempo lo construyó y decían que era un loco. ¿Cómo iba a construir un arca en las montañas si el mar estaba muy lejos? Entonces dice, así será la venida del Hijo del Hombre, cuando haya mucha maldad. Y la maldad está creciendo, amigos. Esa es una señal del principio de los dolores. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, hasta ese día, y Dios le dijo a Noé 7 días antes, entra en el arca con los animales. Dios le dijo 7 días antes. Quiere decir que el arrebatamiento puede suceder 7 años antes. O sea, los últimos 7 años de la humanidad, antes de que venga Cristo por segunda vez, son la tribulación y gran tribulación. El arrebatamiento puede suceder antes, amigos, porque vamos a entrar al arca, vamos a entrar al cielo, porque Dios nos va a llevar en el arrebatamiento. Entonces aquí dice que, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, y no entendieron, amigos. Aquí dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio. O sea, vino el diluvio y entendieron. Ahí se estaban ahogando y entendieron. Cuando sea el arrebatamiento, muchos no van a entender, pero al final entenderán demasiado tarde. Entonces, estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Yo estuve viendo aquí estas palabras tomado y dejado y estaban aquí en el estrón y, y están muy difíciles esas palabras, amigo, porque estaba esta palabra anáfero, que es la 399, que quiere decir eh, tomar, ser llevado arriba, llevar, escoger, esta palabra. Dios va a escoger. Aquí estamos hablando que muchos son llamados y pocos los escogidos. O sea, quiere decir que muchos cristianos se van a quedar. ¿Por qué lo digo así? Porque debemos de estar preparados. Dios nos manda a prepararnos, a creer. Por ejemplo, es muy triste, he estado oyendo predicadores que dicen, mira, esta doctrina del arrebatamiento no afecta a mi salvación. Yo soy salvo por fe. Sí, pero si tú estás dudando de las palabras de Jesús, si estás dudando de que el arrebatamiento, por todo lo que se dice, de que el rapto secreto y que no sé qué tanto, o sea, yo ya soy salvo, ya, no afecta a mi salvación, tal vez, dice, tal vez, pero imagínense, amigos, la fe es la esperanza de lo que se espera. La fe es la certeza
de lo que se prometió, la certeza, que tú estés seguro que, que, que lo que dijo Dios se va a cumplir. Entonces, si tú estás diciendo, esa doctrina del arrebatamiento no afecta a mi salvación, entonces, Dios va a venir por ti, te prometió Dios recogerte, o sea, ¿lo has tomado en cuenta? El arrebatamiento es muy importante porque es la esperanza bendita. Sin esperanza, ¿a qué esperar? Es el complemento de la salvación. Salvos por su gracia, sacados de la ira que viene. Entonces, es ilógico pensar de esa manera como están pensando muchos. O sea, se están llenando de muchas ideas, están llenando su cabeza de mucho conocimiento y no pueden discernir. Y luego les hablan, los hermanos le hablan a aquellos hombres que saben mucho de la Biblia, que son puestos en eminencia y todavía se enojan. O sea, no debe de ser así. Un hermano puede decirle a otro hermano, hermano, te equivocaste, hermano, estás mal en tu teología, pero fíjense, si unos tienen razón y otros no tienen la razón y los otros creen tener la razón y los otros creen tenerla, entonces quiere decir que algo anda mal, la doctrina se ha pervertido. ¿Por qué? Por ideas y pensamientos de hombre que hablan de cosas y hacen dudar a los mismos cristianos. ¿Quién quiere meter duda en los cristianos? Los que se levantan en medio de la congregación, que no son hombres de Dios, que se han introducido dentro del rebaño para engañar al rebaño. ¿Cómo es posible que crean en Dios y crean en la salvación y estén dudando del arrebatamiento y estén diciendo un montón de herejías? Pero vamos a seguir estudiando el arrebatamiento y van a ver ustedes que el arrebatamiento, ya se hablaba de ello desde antes, desde los tiempos de Pablo, porque Pablo habló. Les decía que Pablo murió en el año 67, 65, 67, y en el año 95 fue escrito el libro de Apocalipsis por medio de Juan. Entonces, a Pablo se le dio la revelación y él habló las palabras que eran difíciles de explicar porque él hablaba de que él fue llevado sin espíritu, no lo sabía él, o sea, él no quería decir claramente, pero fue llevado al tercer cielo y le fueron mostradas cosas que él no podía explicarlas, eran muy difíciles porque eran extraordinarias, pero él sí entendió acerca del arrebatamiento y por eso habla todo el capítulo 15 de Primera de Corintios acerca de cómo va a ser el arrebatamiento. Y todavía en las cartas de los tesalonicenses, en la primera carta les habló del arrebatamiento y ellos tal vez se pusieron a decir, el Señor ya va a venir, empezaron a desordenarse y por eso Pablo les escribió la segunda carta y les explicó. Vamos a seguir leyendo, porque en otro capítulo vamos a entrar sobre el camino del Señor hacia aquella historia de Pablo en Tesalonicenses. Pero miren aquí lo que sigue diciendo Pablo. Dice, dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Fíjate, si tú supieras la hora y el día, pues tú no dejarías minar tu casa, pero no va a suceder así. Este, Aquí habla Jesús, dice, por tanto también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensen. O sea, por eso nos dice que nadie sabe el día ni la hora y vendrá a la hora que no penséis. O sea, si tú no piensas, quizás, por eso dicen muchos hermanos, quizás viene hoy, quizás mañana, todavía no, amigos, porque se van a cumplir unas profecías. Dios tiene tiempo para todo y nos quiere dar tiempo y nos da la oportunidad para compartirle el evangelio a nuestros familiares. Y saben que, ¿se acuerdan que estaba leyendo hace ratito acerca de Segunda de Reyes 2:11? Me quedé con esta parte que no leí. Fíjense, dicen que Requeb
Requeb es el carro de fuego donde fue alzado Elías. Requeb, que significa vehículo, por implícito yunta, por extensión caballo, por analogía jinete, es decir, la muela superior del molino, carreta, carro, carruaje, jinete, hombre, montar, rueda, uncir, rueda superior del molino. Y yo pregunté por la rueda superior del molino. Amigos, tal vez sea usted muy, ahorita que hablan mucho acerca de los ovnis, la rueda superior del molino es, por ejemplo, la rueda donde el alfarero forma las cosas. Una rueda así donde acá le pedalean y gira así. El carro de fuego llegó y se paró y, y vino el remolino y se llevó el día. Eso es impresionante. Eh, hay que usar un poquito la imaginación. Se vale imaginar. Este, y tenemos que estar nosotros viendo todas estas cosas. Y miren lo que dice. Dice, ¿quién pues es el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo el cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. O sea, que tú estés cuidando de tu familia, que estés educándolos en el evangelio, que estés haciendo todas las cosas que el Señor dice, obedeciendo, no siendo religioso, sino siendo obediente a la palabra de Dios. Dice, bienaventurado aquel siervo el cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. O sea, que tú tienes que hacer lo recto delante de Dios obedeciendo su palabra. Dice, cuando su Señor venga, así será. De cierto os digo que sobre todos sus bienes les pondrá. Sobre todos sus bienes les pondrá. O sea, el Señor todo lo que te prometió, se va a cumplir. Pero si aquel siervo malo, fíjate, Dios dice siervo malo, dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. Ay, ¿cuándo será la venida del Señor? Siempre están diciendo que el Señor va a volver y desde hace tiempo dicen, desde mis abuelitos, y sí, desde Adán y Eva se dice que el Señor va a volver. Acuérdense que les di la cita de Génesis 3:15, que era la promesa de que de la descendencia vendría el Mesías, vendría el Salvador. Ese es una promesa de Dios desde el principio de la creación. Entonces, si el siervo malo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, y imagínense si este hombre supiera el día y la hora. Ah, el Señor viene. Y si es malo, dicen, me arrepiento un día antes del arrebatamiento. Si dicen que el 18 de octubre va a ser el arrebatamiento, entonces ahorita le dan vuelo a la hilacha y antes del 18 ellos piden perdón y dicen, ay Señor, no, con alevosía y ventaja no se puede ir al cielo. No vas a ser arrebatado. Si tú pecas deliberadamente y tienes por inmunda la sangre de Cristo. Así es de que esto es muy serio. Cristo es de mucho valor. Cristo debe de ser muy importante en nuestra vida. Entonces dice que como dice este señor, todavía le dice, fíjense, mi Señor, como mucha gente habla, ¿han oído esa palabra que dice nuestro Señor Jesucristo? Y la gente vive como en chismes, vive ofendiendo a la gente, vive adulterando, robando, mintiendo, vive y todavía dicen mi Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo, y la gente la ves diario en la calle gritando, diciendo malas palabras. No, pues olvídense. Entonces dice, y comenzar a golpear a sus consiervos, y hay mucha gente que golpea a su familia, a su esposa, a sus hijos, y aún a comer y a beber con los borrachos. Fíjense, ahí está diciendo el Señor cómo son esas personas que son siervos malos, que han oído de la palabra, que han sido cristianos, que yo he tenido conocidos les digo, porque les voy a contar de un hombre que fue a la iglesia y siempre andaba con el pastor y siempre andaba ahí, porque se había, según eso, entre comillas, convertido, pero este señor, pues no, era mucha gente que se quiere chiquear con los pastores y que se sienten muy sufridos. Amigos. La vida es bella y también la vida es cruel.
O sea, vivimos una vida de malas decisiones o de buenas decisiones. Pero esto sí les digo, amigos, este hombre ya no quiso ir así, hasta se hacía una célula en su casa y así, pero él no entendía y él volvió, él según se había arrepentido y él volvió a las andadas, él volvió a fumar y entonces le dije, oye, ¿cómo estás? ¿Por qué ya no has ido a la iglesia? Y me dice, no, no, dice, es que a mí me encantan las mujeres, dijo él. Por eso Dios las hizo, para que las admiráramos. Y le dije, no, 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 estás equivocado. Debemos de tener este valores de respeto hacia la demás gente, porque cada quien, cuando se casa, cada quien escoge, cada quien tiene la suya, o sea, no puedes tener dos o tres. Entonces él dijo, no, no, yo ya no, no, no es para mí eso, dice. Él le sacó un cigarro y empezó a fumar, y a mí me molesta fumar, yo nunca fui de esa adicción. Una vez fumé, cuando era niño, y un amigo me dio y no, yo estaba llore y llore porque me dolía la cabeza de haber fumado un cigarro. Y no se me olvida ese pecado, este, porque no se nos olvida. Sabemos que el Señor ya nos perdonó, nosotros no sabemos nada. Yo tenía como 13 años y un amigo me dijo, te voy a enseñar a fumar y me dio un cigarro Raleigh y lo fumé, ¿no? Todo el día con un dolor de cabeza y yo estaba llorando, llorando del dolor. Imagínense. Y dije, jamás vuelvo a fumar esa cochinada en mi vida. No es para mí. Y fíjense, era un niño que no conocía de Jesús, no era cristiano y todos podemos tomar buenas decisiones. Porque así nos debería de convenir. Entonces, fíjense, se sienta a comer y a beber con los borrachos, se vive su vida, ay, ya deja la vida de Jesús, ya no va a la iglesia, ya no ora, ya no lee y se hace arrogante, soberbio y se hace impío. Amigo, los impíos son aquellas personas que conocen del Señor y viven violando su ley. O sea, si difícilmente el justo se salvará, ¿dónde queda el impío? O sea, aquel hombre que conoció de Jesús, aquel hombre que sabe la verdad y no la quiere obedecer. ¿Dónde queda el impío? Y el pecador, que es aquella persona que peca sin conocer a Cristo, que aunque dicen que lo conocen, porque ya no puede darse uno la excusa de que no saben, no, sí saben, pero no conocen al Señor, así de claro. Entonces, ellos empiezan a golpear a sus familias, a hacer maldición y a ser borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. O sea, va a venir. Por eso dice la Biblia que Jesús va a venir. ¿Cómo? Es un ejemplo, va a venir como un ladrón. Porque aquí está diciendo que si tú subieras como padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, tú estarías velando, estarías preparándote y no dejarías que robara tu casa. Entonces, llegará ese día, dice, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y crujir de dientes. Ya sabes que mucha gente dice que los hipócritas son los religiosos. No, aquí está hablando de hipócritas, es aquel hombre que conociendo a su Señor, conociendo las cosas de Dios, no lo obedece. Por eso Dios nos llama a ser obedientes a su palabra. El arrebatamiento, hermanos, eh, muchos me dicen que puedo estar loquito, que no es así. Hay un, hay un, hay una información que dicen muchos que en el 2040 va a ser el arrebatamiento y que estamos en el año judío 1500, 1730 y tantos. Amigos, si la Biblia dice que nosotros vamos a vivir 6000 años, que Dios va a dejar que el hombre habite en la tierra 6000 años y va a ser su regreso en el año 6000, la segunda venida de Cristo,
para comenzar el milenio, que el milenio va a ser literal, amigos, no es espiritual ni es simbólico, es literal. Y los habitantes del planeta Tierra, ellos van a ser humanos, pero nosotros, los que nos hayamos ido en el arrebatamiento, ya seremos transformados. Nuestro cuerpo va a ser cambiado a la imagen de Jesús. Seremos glorificados. Eso es lo que a veces debemos de entender. Que nosotros los que hayamos sido de Cristo en el arrebatamiento, nos hayamos ido, seremos diferentes. Ya no seremos humanos. Seremos casi como los ángeles, dice Jesús. Entonces nosotros debemos de entender estas palabras perfectamente, porque nosotros siendo humanos aquí, cuando seamos glorificados ya no lo seremos. Seremos habitantes del reino de Dios. Mas la Biblia dice en Zacarías 14 que los sobrevivientes del planeta Tierra van a volver a poblar esta vida. Hay preguntas, por ejemplo, le preguntan, por ejemplo, a nuestro hermano Alducin, al pastor Alducin, le preguntan que muchas veces he oído en muchos programas que he visto de él, le preguntan mucho que si nos vamos a casar estando en el cielo. No, ya no vamos a casarnos, amigos, porque vamos a ser eh, purificados, transformados, vamos a ser servidores de Cristo. Nosotros fuimos llamados para alabanza y la gloria del Señor, la alabanza de su gloria. Vamos a ser como los hombres que vamos a tener el concierto eterno con Dios. Y si te gusta cantar y si te gusta danzar, pues vamos a estar allá gozándonos siempre. Y por ejemplo, le hacen esas preguntas a nuestro hermano el Ducin de que si vamos a tener amigos. No, no vamos a venir a la tierra a habitar, no nos vamos a casar porque nosotros somos ya diferentes a la raza humana. La raza humana va a vivir tal vez más años, van a volver los años como los años del árbol, que durarán 1000 años, pues el milenio, y el niño será de 100 años, o sea, si leen Isaías, del futuro de Sión, el futuro sionista, el futuro del milenio. Estas cosas se las digo porque después del arrebatamiento nosotros ya no seremos seres humanos. Eso lo tienen que entender muchos. Muchos tal vez no lo digan, pero así debe de ser. Nosotros quisiéramos ser transformados a la imagen y semejanza de Cristo. Ahorita fuimos diseñados y a la imagen de Dios, pero a su semejanza no. Entonces Dios empieza a trabajar con nosotros por medio de su evangelio para que seamos transformados por medio del poder de su palabra, del poder de su espíritu, para nosotros poder, como dice aquella mujer del programa de Cosas de la Vida, trascender. Ella piensa que va a trascender. La gente que vive en pecado no va a trascender, amigos, no va a ir al futuro, no va a ir a otro lugar mejor, como dicen unos. Hay un versículo que dice que Dios nos llevará más allá de la muerte. O sea, vamos a morir, pero Dios nos va a llevar más allá y vamos a estar conscientes. ¿Por qué? Porque los que son de Cristo volverán a revivir. Por eso dice la Biblia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Dios nos va a dar nuevamente vida. Entonces nosotros tenemos que ser prudentes, que siempre nuestra lámpara esté llena, nuestra lámpara, nuestro corazón esté lleno siempre del Espíritu de Dios. Y la palabra de Dios es el Espíritu de Dios, es la que nos guía a toda la verdad, es la que nos da vida, nos da esperanza. El Señor nos aumenta la fe cuando leemos la Biblia como debe de ser. Siempre lean la Biblia así como yo la leo. No me gusta a mí leer un versículo nada más porque se puede malinterpretar. O sea, hay que hablar del contexto siempre. ¿De qué está hablando aquí Jesús? ¿De qué está hablando? Sí podemos tomar temas de aquí y de allá. La Biblia es en su contexto es cristocéntrica. Todo es Jesús, todo es Dios, todo es la historia de Dios, de la humanidad. Aquí se refleja la vida de cada ser humano. Aquí tú te ves y dices,
Este, aquí tú sabes que Dios te dice lo que eres, cómo eres y cuál es tu pecado. Y Dios te dice que reconozcas tu pecado y te arrepientas para que puedas tú estar bien delante de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ya somos justificados. Cristo nos justificó. El justo murió por los injustos. Yo era injusto. Y el Señor nos llama justos. ¿Por qué? No porque nosotros seamos justos, sino porque Él hizo justicia. Él nos justificó. Por la justicia de Cristo en la cruz. Él hizo justicia. Ahorita he oído muchos mensajes de que si estamos bajo la ley, bajo la gracia y que, amigos, estamos en la gracia, en el tiempo de la gracia, pero la ley sigue vigente. Así es de que tengamos esta, este pensamiento. Nosotros podemos pensar así. Yo tengo mis opiniones, usted tiene sus opiniones, pero la razón siempre la tendrá el Señor. Así es de que nosotros debemos ponernos siempre vivos, abusados, o sea, siempre listos, preparados. Tenemos que ser prudentes. A veces pecamos por cuestiones tontas. A mí si me dice alguien, no, yo ya no peco, pecamos. A veces nos enojamos, a veces no queremos decir algo y mentimos. A veces nos dicen, ¿a dónde fuiste? Si no queremos decir nada, ¿para qué nos preguntan? Mejor nos quedamos callados, pero insiste uno mucho. A veces no hay que preguntar porque en las muchas palabras está el pecado, porque queremos información de ¿a dónde fuiste? ¿Qué hiciste? ¿Y dónde andabas? Y a veces no nos quieren decir y nos mienten. Y pues mejor, ¿cómo te fue, mi amor? Bien, ya, con eso. Qué bueno que llegaste. Vamos a leer la Biblia. Vamos a recapacitar. Vamos a buscar al Señor para que el Señor nos hable por medio de su palabra. Y después estando en la intimidad con Dios, Dios nos va a recordar con un versículo de la Biblia lo que tienes que hacer. ¿Qué más puedo decirle, hermanos? El arrebatamiento va a ser un evento muy importante. Tal vez muchos quieran saber el día y la hora. Yo quisiera saberlo. En serio, yo quisiera saber ese día y hora. Pero sin embargo, estudiando la Biblia y llevando mis esquemas, o sea, mis argumentos como yo los pongo en el pizarrón, créanme que muchos hermanos lo están haciendo así. Y les voy a seguir revelando, tal vez ustedes no lo sepan, pero se hablan de muchas cosas que debemos de ver. Aquí Jesús nos dice que debemos de ver a la higuera de Israel. Y estando sacando información en el mes de noviembre, no me acuerdo qué día antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando se formaron las Naciones Unidas, se dio un edicto, se ya formando, se hicieron ya legal todo y dijeron, se hizo un edicto de que Israel eh, fuera otra vez nación y que regresara a su tierra. Aunque al principio le dieron a África, a otros lados ellos no quisieron, ellos tenían que regresar a la tierra que Dios le prometió, que era Canaán. La tierra de Canaán es la tierra de Israel. Ahí Canaán está dividida, la tierra de Filisteos, que ahorita es Gaza, que es la tierra de los palestinos, que Ariel Sharon cedió esas tierras para tener paz Israel. Esa tierra es de Israel y él se la cedió a los palestinos para que hubiera paz. Y eso es lo que no comprenden mucha gente. Entonces, Dios hizo esa promesa de regresar. El 14 de mayo de 1948, Israel fue otra vez nación. Y ellos tomaron posesión y vean los documentales y las historias, están impresionantes. Y si usted recaba toda la información, usted se va a dar cuenta de muchas cosas que sucedieron, que es impresionante. La guerra de 1973, la guerra de los 6 días, cómo vinieron los árabes a atacar otra vez a Israel porque ellos no querían que pues ellos tomaran Jerusalén, pero la tomaron. Y ahorita Jerusalén ahí está, nada más que hay cosas, por ejemplo, legales de las Naciones Unidas que impiden que Israel tome posesión y ellos puedan hacer
algo que ellos deben de hacer, que ahorita no pueden hacer, está la mezquita ahí, ellos quieren reconstruir el templo, no hay orden del templo, Israel no tiene templo, no hay construcción todavía del templo. Entonces, Israel ahorita está en su tiempo, que son 70 años, que ya se cumplieron. Ahorita Israel está festejando el año 76. Pero ellos ya, en un inicio, ellos dicen, hoy es día primero, festejamos el día de nuestra independencia y ellos están festejando el año 76. El año 76 va a transcurrir y dará su final acá. Y ellos ya estarán festejando el año 77. Más nosotros apenas vemos que estamos en el 75. ¿Por qué? Porque nosotros festejamos el final de los años, ellos festejan el principio de los años. Por eso es la gran diferencia de por ejemplo, los teólogos o las personas que estudian estas cosas se equivocan. Por ejemplo, les voy a dar el ejemplo. 14 de mayo de 1948 al 14 de mayo de 1949 es un año. No puede decir, por ejemplo, muchos de nuestros pastores se han equivocado que dicen, no, 70 años, que es una generación. Entonces, 1948 más 70 años nos da 2018. El arrebatamiento va a ser en el 2018. Tranquilos, tranquilos, no. Si usted marca bien los años, hasta el 14 de mayo del 2019 se cumplieron los 70 años. Del 14 de mayo del 2019 al 14 de mayo del 2026 son 7 años. Cuéntelos. Desde el día primero hasta el último. Cuente los días. Ahora, del 14 de mayo del 2026 al 14 de mayo del 2033 son otros 7 años. Si yo soy un falso profeta, miren, pues hasta que se cumpla lo que estoy diciendo, entonces me dirá, ese hermano era un falso profeta porque lo que dijo pues no se cumplió. Pero yo estoy hablando de los tiempos. ¿Por qué? Porque dijo el Señor que después de 2 días nos resucitará, la profecía de Oseas. Dijo el Señor cuando Él murió en la cruz, después de 2 días los resucitaré. Y cuando el Señor creó el universo, cuando hizo el cielo y la tierra, imagínense bien. El primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, ahí está, en Génesis. Lea Génesis. En el cuarto día apareció el sol. Entonces, viene el quinto día, el sexto día, que es el hombre, y luego viene el día de reposo, el día del Señor. Y por ejemplo, si nosotros ponemos toda la eternidad, o sea, 6,000 años son del hombre y el milenio es de Cristo, el día del descanso. No entrarán a su reposo todos aquellos que no quieran, porque el Señor va a darnos reposo. Entonces, 6,000 años va a durar el hombre en el planeta Tierra. Si en el año 4000 vino Cristo, y vamos a poner que la historia dice que nació Jesús, díganme ustedes cuándo se derramó la gracia. ¿Cuando nació Jesús? Si la gracia se derramó cuando nació Jesús, entonces ya han pasado 2024 años. Y la gente dice, el Señor no viene, ya pasaron 2000 años y todavía no se cumplió nada. Porque decían que se iba a acabar el mundo en el año 2000. No, esas son equivocaciones. La gracia se derramó el día que murió Jesús en la cruz. Y no podemos nosotros decir, ya hace más de 2000 años. No. Todavía no se cumplen 2000 años de la muerte de Jesús. Súmele, si Jesús era de 30 años cuando comenzó su ministerio allí en Lucas. El otro día estaba oyendo que decían que
que nada más Jesús vivió una Pascua. Y yo me quedé, si estuvo 3 años y medio con sus discípulos y cada año él iba a la Pascua, entonces 3 Pascuas él fue, y en la tercera Pascua fue cuando lo crucificaron. El 3 es importante. Al tercer día los resucitaré. Y vamos, si para Dios un día es como 1000 años o 1000 años como un día, imagínense, si Dios hizo la tierra en 6 días, en 7 días porque descansó, en 7 días, si en 7000 años probablemente Dios hizo todo. Para Dios no existe el tiempo, pero cuando Dios hizo todas las cosas las hizo con un propósito y con planes definidos. Imagínense nada más, yo a veces me imagino, no crean que estoy enseñando doctrinas falsas, no, hay que usar la imaginación. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, no sé cuánto tiempo ocurrió, porque no existía el tiempo, amigos. Hasta que Adán y Eva pecó, Adán fue expulsado del paraíso y fue puesto en el oriente, en la tierra, y, y entonces Adán y Eva empezaron a vivir la vida porque la muerte había entrado al ser humano cuando Dios nos había hecho eternos. Entonces, usted puede imaginarse, si yo le dijera lo que pienso, lo que veo, estoy maravillado y estoy contento porque sé que el Señor va a venir. No sé el día ni la hora, pero sé que el tiempo se acerca. El arrebatamiento va a ocurrir. Yo a veces le digo a mi esposa, en 1 o en 2 años. Tenemos que prepararnos. Tenemos que estar listos. Porque el día del Señor va a venir a la hora que menos esperemos. No dejemos que nosotros nos desesperemos o digamos, el Señor ni viene. Y empecemos nosotros a ver la maldad creciendo y que nosotros también nos hagamos como esa gente malvada. Que la gente que saca a sus perros a la calle, si les dices, hey amigo, cargue su bolsita porque su perro está cagando en la calle y nosotros pisamos la caca y la llevamos a nuestra casa y nuestra casa huele, y por favor sea educado, o sea, no le puedes decir ya nada a la gente porque hasta te matan por cualquier cosa. Este mundo se va a llenar de maldad. A veces no quiero hablar acerca le llamo movimiento del arco iris. Ya todos quieren ser arcoíris y esa situación de vivir en ese pecado, pues aumentará, amigos. Muchos jóvenes de hoy en día se dan en casamiento, se casan y se dan en casamiento y se separan porque no se casan, nada más se juntan. El mundo está lleno de pecado ahorita. Se ha contaminado, se han violado las leyes. Así es de que esto está por terminar. El arrebatamiento va a suceder a la hora que usted menos espere, por eso debe de estar preparado. Y no es obsesión como me dicen, estás obsesionado. No, es que es tiempo. Va a suceder y te vas a quedar. Va a suceder el arrebatamiento. Yo lo estoy esperando hoy. Y el arrebatamiento es para los que aman a Jesús, los que aman su palabra, no para los que no lo aman. Porque hay muchos incrédulos y muchos burladores hoy en día que se burlan de todo. Se burlan de Dios, se burlan de su palabra. Entonces, quiero alentarlos con estas palabras de que afirmen su fe, de que no se crean de tanto loco que predica, porque hay muchos que no son de Cristo. Y están, Pablo lo decía, lea el capítulo 20 del libro de los Hechos, 20-21, donde dice Pablo que de entre nosotros saldrían hombres perversos que engañarían al rebaño. Hay corrupción en la iglesia, amigos. ¿Está la cizaña sentada a un lado de nosotros? No sabemos. Dios conoce nuestros corazones y usted mismo se conoce. Dios sabe lo que usted es. Hay muchos hombres que tienen pensamientos muy sangrones.
que son doctrinas que entraron a la iglesia de los hombres perversos que dicen, el diezmo es de la ley, no den. Y esas cosas así. O sea, son mezquinos. Hay que dar lo que es de Dios. Hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dios merece toda la gloria, toda la honra, todo el poder, toda la adoración de nuestra parte, porque Él debe de ser nuestra adoración. Nadie más. Mi esposa no es mi adoración. Mi esposa nomás es mi esposa. Mis hijos son mis hijos, nada más. Pero mi adoración es el Señor. Y yo les invito a todos ustedes a seguir adelante. Y vamos a seguir hablando con este tema del arrebatamiento, pero voy a hablar otros capítulos para que ustedes sigan aprendiendo. Dios los bendiga y un saludo para Sonia. Dios te bendiga. Y para Rocío. A ver, casi no veo. Rocío. Si alguno quiere un día entrar a platicar conmigo en vivo aquí en el chat, envíeme un mensaje. Porque cada vez que lo ven o se ponen ahí dice que los invite a mi video. Pero tienen que ponerme, invítame a tu video, me dejas entrar y yo con gusto sí los dejo entrar. Porque me ha sucedido que a veces les pongo que sí los invito a mi video y se cortan, o sea, no quieren. Entonces, eh, yo estoy viendo que hay esa opción de poder platicar. Y saben, me da tristeza porque en el TikTok hay uno que se llama Live, donde tú puedes hablar de Cristo. Y muchos quieren entrar, pero es para discutir, para debatir. Y saben, el debate es pecado, amigos. Nosotros no podemos estar nosotros, este, discutiendo con los hermanos. Es que la Biblia dice esto, es que esto es. Hay un debate, eso es pecado. Nosotros debemos de poner atención, escuchar lo que dice alguien y, y sí puede uno hablar con la persona y decirle creo que estás equivocado y rectificar y pedir perdón. Porque el perdón es el amor de Dios. En el perdón está la excelencia también. Así es de que Dios los bendiga. Un saludo. Sonia, Dios te bendiga. Sonia Mireles y Rocío Bautista. Bautista. Sí, Dios te bendiga. Quisiera aprenderme la Biblia porque mis ojos ven una mancha. Ya un día voy a dejar de trabajar porque coso mucho en la máquina y estoy esperando mi cita con el doctor, pero vamos a esperar. Lo que Dios quiera, el arrebatamiento es pronto, aunque usted no lo crea. Y tenemos que estar preparados, siempre emocionados con ese amor que Dios nos da. Dios les bendiga, nos vemos en otro capítulo mañana si Dios quiere. Dios les bendiga y bendiciones para todos. Gracias a todos.